¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volverlos a tener aquí. Les puse primero ese video porque vamos a estar viendo en esta reseña que va a tener bastante de historia. Muchos nombres, empezando con el de Einstein, que mucha gente dice que se debe pronunciar Einstein. Pero como es válido en la lengua española pronunciar los nombres como se leen, los nombres propios, obviamente. Entonces, no solamente no me la voy a complicar con Einstein, sino tampoco me la voy a complicar con los demás personajes, que digo, muchos de ellos no sé cómo se pronuncian, nunca los había escuchado, así que los voy a pronunciar como los leo directamente en español. Así que me van a pasar a disculpar, pero para mí va a ser Albert Einstein en todo este video. Y bueno, aquí vamos a iniciar finalmente con la teoría de la relatividad especial. Como ya les había comentado al final del video anterior, la relatividad está dividida en dos. La primera, que se escribió en 1905 por Albert Einstein, que le llamamos relatividad especial, y la segunda, en 1915, que es la relatividad general. La relatividad especial fue el esfuerzo por hacer compatibles las ecuaciones de Maxwell, que como ya vimos en el video pasado, pues sí fue algo que quebró todos los conceptos anteriores que se tenían con la mecánica clásica. Todo ese mundo que era perfecto, que parecía un reloj suizo, donde ya iba a poder el hombre poder interpretar, predecir y conocer el universo como si este fuera una máquina perfecta, pues Maxwell y los sucesivos físicos nos llevaron a un universo de incertidumbre, literalmente de incertidumbre. Y es fecha que a más de 100 años, en el 2015 se cumplieron 100 años en noviembre, entonces ahorita tenemos un poquito más de 100 años. Vivimos en una física que es totalmente impredecible, mágica y con opciones inmensas. Bueno, pues han nacido conceptos como los hoyos negros, los quarks, y muchos de estos cada vez son más palpables, pero a la vez pues abre una puerta llena de misterios. Para los que no vieron los otros videos, aquí voy a dejar los links del video uno y el video 2, porque a menos de que ya conozcan los conceptos de la relatividad de Galileo y de todo el proceso de cómo se llegó a través de los conceptos de la electricidad a lo que Maxwell desarrolló en sus ecuaciones de electromagnetismo, si no conocen esos temas, pues difícilmente van a poder asimilar este video, así que yo les recomiendo ver el video uno y el video 2. Este es nuestro tercer video y finalmente vamos a iniciar con la relatividad especial de Einstein. Y a lo largo de todo este viaje nos va a acompañar nuestra amiguita Alicia, que ella ya conoce el País de las Maravillas, pero no por eso deja de ser confuso para ella. Y por lo mismo voy a tratar de explicar las cosas lo más sencillo posible para tratar de que ninguno de nosotros se confunda también. Repasemos los primeros años de la vida de Einstein. Nació en 1879 en la ciudad alemana de Ulm. Según contaba él mismo, empezó a interesarse en la física siendo aún niño, un día que le compraron una brújula. Le intrigaba el hecho de que el imán señalara siempre la misma dirección y, como era de esperarse, las explicaciones que le dieron los adultos estaban lejos de satisfacerle. Cuando llegó a la edad de escoger profesión, Einstein decidió estudiar física en el Instituto Tecnológico de Zúrich, a donde logró ingresar no sin haber sido rechazado en su primer intento por tener calificaciones mediocres en todas las materias excepto en matemáticas. En ese instituto se graduaría finalmente en 1900. Como no había sido un estudiante brillante, Einstein no logró encontrar ningún puesto de trabajo como físico al terminar sus estudios. Finalmente, para subsistir y mantener a su familia, ya que se había casado en 1903 y su primer hijo había nacido poco después,
aceptó un empleo en la oficina de patentes de Berna, en Suiza. Su trabajo consistía en estudiar las solicitudes de patentes, pero en sus ratos libres seguía dedicándose a la física. Después de graduarse, realmente fue un periodo de presión para Albert Einstein. Había pasado 8 meses desde que se graduó en el Politécnico de Zúrich a la edad de 21 años y no encontraba trabajo. Se sentía un fracasado. En el Politécnico, Einstein había sido alumno de algunos de los maestros más reputados físicos y matemáticos del mundo, pero no se había llevado bien con ellos. En el mundo académico de comienzos del siglo, donde la mayoría de los profesores, con una P mayúscula, pedían y esperaban respeto, Einstein no les concedía mucho. Desde su infancia se había rebelado contra la autoridad, cuestionándoselo todo y no aceptando nunca nada sin comprobar su verdad por sí mismo. Decía, el respeto irreflexible por la autoridad es el mayor enemigo de la verdad. Heinrich Weber, el más famoso de sus dos profesores de física, se quejaba con exasperación. Usted es un muchacho inteligente, Einstein, un muchacho muy inteligente, pero tiene un gran defecto, no deja que nadie le diga nada. Aquí tenemos otra fotografía de Albert Einstein en su época de rebelde sin causa, a mano izquierda, abajo. Un poco diferente de la típica imagen que vemos con su porte de científico un poco jocoso. Pero bueno, su otro profesor de física, Jim Purnett, le preguntó por qué no estudiaba medicina, derecho o filología en lugar de física. Le decía, usted puede hacer lo que le guste, solo quiero advertirle por su propio bien. Einstein no hacía nada por mejorar las cosas con su actitud displicente hacia los programas de estudio. Llegó a decir, uno tiene que empollarse todo ese material para los exámenes, le guste o no. Pues es la actitud que quizá alguna vez todos pudimos haber tenido en la época estudiantil. También su profesor de matemáticas, Hermann Minkowski, de quien ya hablaremos en otros videos, estaba tan harto de la actitud de Einstein que lo calificaba de zángano. Pero Einstein no era un zángano, simplemente era selectivo. Estudió exhaustivamente algunas partes del programa y otras las ignoró, prefiriendo emplear su tiempo en estudio y reflexión autodidacta. Esta es una de las frases con las que se cita a Minkowski, donde dice, ese Einstein fue una tremenda sorpresa, porque en sus días de estudiante fue un perro perezoso. Nunca se tomó en serio las matemáticas en absoluto. Pero despiértate, Alicia. Increíble. ¿Cómo ven? Dice Alicia que si no es posible que se le pueda dar un libro con dibujitos para estar más entretenida. Definitivamente la historia no es simple. Alrededor de esta en particular, alrededor de la teoría de la relatividad, hubo muchas cosas. Hubo política, hubo traiciones, hubo alianzas. Se podría hacer todo un video adicional de bastante duración con respecto a toda esa parte. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar a la teoría y a las cosas importantes que hay que mencionar adicionales para poder entender mejor la teoría. De la misma manera, hubo muchas personas involucradas alrededor de la teoría de la relatividad. Ese es el caso de Hendrik Lorentz, que fue un físico holandés a quien se le deben importantes aportaciones en los campos de la termodinámica, la radiación, el magnetismo, la electricidad y la refracción de la luz. Formuló conjuntamente con George Francis Fitzgerald una teoría sobre el cambio de forma de un cuerpo como resultado de su movimiento, y ese efecto, conocido como contracción de Lorentz-Fitzgerald, cuya representación matemática es conocida por el nombre de transformación de Lorentz, fue una más de las numerosas contribuciones realizadas por Lorentz
al desarrollo de la teoría de la relatividad. Aquí con lo que se refieren al cambio de forma de un cuerpo como resultado de su movimiento, es resultado de su movimiento con velocidades cercanas a las de la luz. Pero ya veremos más adelante en una diapositiva esta ecuación de Lorentz, que es importantísima, no la podemos brincar y la vamos a ver de la forma más sencilla que podamos. Aquí, por ejemplo, también una frase de Einstein acerca de la transformada de Lorentz. Dice, los espacios inerciales con sus correspondientes tiempos son solo sistemas de coordenadas cuadridimensionales privilegiados que se relacionan entre sí a través de transformaciones de Lorentz lineales. No se me asusten. Cuando se refieren aquí a sistemas de coordenadas cuadridimensionales, estamos hablando de un sistema de 4 dimensiones, en este caso X, Y, Z y el tiempo. Por ejemplo, aquí en la animación tenemos dos sistemas inerciales cuadridimensionales, uno es S y el otro es S'. Entonces estos, a través de las transformaciones de Lorentz, los vamos a poder relacionar. Después de James Clerk Maxwell, fue Lorentz, junto con Henry Poincare, los primeros en formular las bases de la teoría de la relatividad. Henry Poincare fue un prestigioso polímata, es decir, esas personas que no saben solo de un tema, sino son expertos en varios temas. En este caso, él era matemático, físico, científico teórico y filósofo de la ciencia. Era también primo del presidente de Francia, Raymond Poincaré, y es descrito a menudo como el último universalista capaz de entender y contribuir en todos los ámbitos de la disciplina matemática. En sus contribuciones a la relatividad tenemos que Poincaré, en 1900, analizó la fabulosa invención del tiempo local de Lorentz y manifestó que el concepto surge cuando se trata de sincronizar dos relojes en movimiento mediante la emisión de señales luminosas que se supone viajen a la misma velocidad en ambas direcciones en un marco de referencia del movimiento. Poincaré analizó la dificultad de establecer la simultaneidad a la distancia y concluyó que la misma puede ser establecida por convención. También discutió el postulado de la velocidad de la luz y formuló el principio de la relatividad según el cual ningún experimento mecánico o electromagnético puede diferenciar entre un estado de movimiento uniforme y el estado de reposo. Se puede apreciar entonces que Poincaré fue un intérprete constante y por momentos un crítico constructivo de la teoría de Lorentz. Poincaré era en esencia un filósofo, interesado en el significado profundo de las cosas. De esta forma llegó a interpretar la teoría de Lorentz en términos del principio de relatividad y al hacerlo llegó a numerosas conclusiones que hoy están asociadas con la teoría de relatividad especial. Albert Einstein, de hecho, recurrió en sus artículos de 1905 a los aspectos formales del artículo de Poincaré para mejorar, con la ayuda de Max Planck, la derivación de la ecuación y gracias a la nueva interpretación resolvió las paradojas a las que llegó Poincaré. Lamentablemente en obras posteriores Poincaré expuso que la masa no era equivalente a la energía, con lo que se reafirmaba su idea inicial de que se trataba de una conveniencia matemática. A pesar de sus importantes contribuciones en obras posteriores a 1905, año en el que Einstein formuló la teoría de la relatividad especial, Poincaré se mostró fiel al concepto del éter y de sus implicaciones físicas. Aquí tenemos una frase de Albert Einstein donde dice, el científico encuentra su recompensa en lo que Henry Poincaré le llama el placer de la comprensión y no en las posibilidades de aplicación que cualquier descubrimiento pueda conllevar. Ya casi para finalizar este magnífico cuadro de jugadores en lo que se refiere a la teoría de la relatividad, tenemos al físico Joseph Larmor, de origen británico, que también era matemático y que hizo importantes avances en el entendimiento de la electricidad, la dinámica y la termodinámica, así como la teoría electrónica de la materia. Larmor propuso
que el éter podría ser representado como un fluido homogéneo, otra vez el maldito éter, perfectamente incompresible y elástico. Larmor creía que el éter era algo diferente de la materia. Paralelamente al desarrollo de la teoría del éter de Lorentz, Larmor publicó la transformación de Lorentz completa en Philosophical Transactions of the Royal Society en 1897, 2 años antes de Henry Lorentz, que la hizo en 1899, y 8 años antes de Albert Einstein, que la hizo en 1905. Esto también es importante. Larmor predijo el fenómeno de la dilatación del tiempo, al menos en electrones en órbita, y verificó la contracción de Fitzgerald-Lorentz. Debía ocurrir para aquellos cuerpos cuyos átomos se mantuvieran juntos por las fuerzas electromagnéticas. En su libro Ether and Matter, en 1900, de nuevo presentó la transformación de Lorentz, la dilatación del tiempo y la contracción del espacio, tratados como un efecto dinámico más que cinemático. Larmor propuso, y en esto aquí se equivocó, Larmor se opuso a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, salvo por un breve periodo. Rechazó tanto la curvatura del espacio como la teoría especial de la relatividad, al punto de que defendía que un tiempo absoluto era esencial para la astronomía. Y finalmente tenemos al que la historia en cierta forma lo maneja como el malo del cuento, que es Philipp von Lenard. Él era un físico húngaro que después se nacionalizó alemán. Trabajó inicialmente en mecánica, publicando los principios de mecánica junto con Hertz en 1894. Posteriormente se interesó en la fosforescencia y la luminiscencia. También realizó estudios del magnetismo y publicó artículos sobre la oscilación de las gotas de agua precipitadas. Lenard amplió los trabajos de Hertz sobre el efecto fotoeléctrico. Demostró que cuando la luz ultravioleta incide en el vacío sobre ciertos metales, arranca electrones del metal. Estos electrones se propagan en el vacío, pudiendo ser acelerados o retardados por un campo eléctrico, y sus trayectorias se pueden curvar por un campo magnético. Mediante medidas exactas demostró que el número de electrones arrancados, intensidad de corriente eléctrica, es proporcional a la intensidad o número de fotones de la luz del incidente. Mientras que la velocidad de los electrones, es decir, su energía cinética, es independiente del número de electrones y depende únicamente de la longitud de onda y por lo tanto de la frecuencia y energía de la radiación incidente. Estos hechos estaban en contradicción con los postulados de la física clásica y no pudieron ser explicados hasta 1905, cuando Einstein elaboró su teoría del efecto fotoeléctrico, basada en el concepto del cuanto de luz, el fotón. Aunque Philipp von Lenard mucho tiempo estuvo reclamando que esa teoría era de él. Como se conoce, la versión oficial es que él descubrió el efecto fotoeléctrico y Einstein lo explicó en su artículo de 1905. El problema es que como Philipp von Lenard formaba parte de la Alemania nazi, pues ahorita muy poca gente se atrevería a decir a que él fue el fundador de la teoría de la relatividad. Entonces, pues no, nunca lo sabremos. Siempre hay este tipo de cosas en la ciencia por la lucha por los créditos y realmente quién hizo el trabajo y quién se ganó los premios. Pero de hecho, Philipp von Lenard también tuvo un premio Nobel por un estudio que hizo de los rayos catódicos. Pero bueno, ahí quedará la polémica y pues él es, digamos que, la oveja negra del equipo, del extraordinario equipo de científicos que tenemos alrededor de la teoría de la relatividad. Ay, Alicia. Aquí ella se pregunta que si para variar las cosas pudieran tener sentido. Y pues no. En este mundo maravilloso de la relatividad, pocas veces el sentido común
nos va a ayudar a entender sus conceptos. George Francis Fitzgerald, al que ya mencionamos, que estuvo trabajando con Lorentz en el desarrollo de la teoría sobre el cambio de forma de un cuerpo como resultado de su movimiento conocido como la contracción de Lorentz-Fitzgerald, que posteriormente solo fue conocida como la transformación de Lorentz. Fitzgerald era un físico irlandés y fue el primero en aceptar al pie de la letra el experimento de Michelson-Morley y en especular acerca de las implicaciones. Comparándolo con otros experimentos, llegó a la conclusión radical de que el fallo residía en la comprensión que tenían los físicos del concepto de longitud y que por consiguiente debía haber algo erróneo en el concepto de espacio absoluto de Newton. En un corto artículo publicado en 1889 en la revista norteamericana Science, escribió: he leído con interés el experimento extraordinariamente delicado de los señores Michelson y Morley. Su resultado parece contrario al de otros experimentos. Yo sugeriría que prácticamente la única hipótesis que puede reconciliar esta contradicción es que la longitud de los cuerpos materiales cambia dependiendo de cómo se mueven a través del éter o a través del espacio absoluto, en una cantidad que depende del cuadrado del cociente entre sus velocidades y las de la luz. Una minúscula, 5 partes por 1000 millones, contradicción de la longitud de la dirección del movimiento de la Tierra podría realmente dar cuenta del resultado negativo del experimento de Michelson-Morley, pero esto exigía el rechazo de la comprensión de los físicos acerca del comportamiento de la materia. Ninguna fuerza conocida podía hacer que los objetos se contrajesen en la dirección de su movimiento, ni siquiera en una cantidad tan mínima. Si los físicos entendían correctamente la naturaleza del espacio y la naturaleza de las fuerzas moleculares en el interior de los cuerpos, entonces los cuerpos sólidos que se movieran con velocidad uniforme tendrían siempre la misma forma y el mismo tamaño con respecto al espacio absoluto, independientemente de la velocidad con que se movieran. Aquí les vuelvo a poner la animación del experimento de Michelson y Morley que vimos en el video anterior, para que la recuerden. Pero continuemos. Hendrik Lorentz, en Ámsterdam, también creyó en el experimento de Michelson-Morley y se tomó en serio la sugerencia de Fitzgerald de que los objetos en movimiento se contraen. Al enterarse de ello, Fitzgerald escribió a Lorentz manifestando su satisfacción, puesto que, decía él, aquí más bien se han reído de mi opinión. En busca de una comprensión más profunda, Lorentz e independientemente Henri Poincaré en París y Joseph Larmor en Cambridge reexaminaron las leyes del electromagnetismo y advirtieron una peculiaridad que encajaba con la idea de contracción de la longitud de Fitzgerald. El nuevo descubrimiento matemático de Lorentz, Poincaré y Larmor era una forma de hacer que las leyes del electromagnetismo apareciesen bellas para la persona en movimiento y de hecho pareciesen idénticas a las leyes utilizadas por una persona en reposo en el espacio absoluto. Si la contracción de Fitzgerald hubiera sido la única física nueva que se necesitaba para hacer que las leyes del electromagnetismo fueran universalmente simples y bellas, Lorentz, Poincaré y Larmor, con su fe intuitiva en que las leyes de la física debían ser bellas, podrían haber dejado de lado los preceptos newtonianos y haber creído firmemente en la contracción. Sin embargo, la contracción, no era suficiente por sí misma para hacer que las leyes fueran bellas. También había que suponer el tiempo fluía más lentamente cuando lo mide alguien que se mueve a través del universo que cuando lo mide alguien que está en reposo. El movimiento dilata el tiempo. Ya que pusimos todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa, vamos a tratar otra vez de redefinir el problema. Uno de estos era, y el que más interesaba en aquella época, la aparente
incompatibilidad entre el principio de relatividad galileano y la teoría electromagnética de Maxwell. Maxwell, con sus ecuaciones tan bellas y simples, le dio al traste a todos los conceptos que había desde Galileo. O sea, los famosos sistemas referenciales galileanos ya no aplicaban. Sobre este tema y antes de Einstein habían trabajado, como ya dijimos, el físico holandés Henry Lorentz, el matemático Henry Poincaré y bueno, otros, ¿no?, que ya habíamos mencionado. El problema que se habían planteado era el siguiente: las ecuaciones de Maxwell describen el comportamiento del campo electromagnético en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo. O en términos un poco más matemáticos, dicho campo depende de tres coordenadas espaciales, digamos X, Y, Z y el tiempo, T. Ahora, bien, ¿se puede cambiar la posición y el tiempo en las ecuaciones de Maxwell sin alterar su forma? Esa era la pregunta, realmente esa era la pregunta correcta. La voy a repetir. ¿Se pueden cambiar la posición y el tiempo en las ecuaciones de Maxwell sin alterar su forma? En el caso de las ecuaciones de la mecánica newtoniana, la respuesta es afirmativa, debido al principio de relatividad de Galileo. Se puede pasar de un sistema de referencia a otro sin cambiar la forma de las ecuaciones. Las leyes de la física son invariantes. Si el tiempo medido en cada sistema es el mismo, obviamente. Evidentemente, en el caso del electromagnetismo, el problema es más complicado porque no se puede recurrir a la relatividad galileana. Sin embargo, Lorentz demostró que sí existe una transformación matemática que deja invariante la forma de las ecuaciones de Maxwell, siempre y cuando se cambie no solo la posición de un punto, sino también el tiempo. El mismo resultado fue obtenido y generalizado por Poincaré. Ahora sí llegó la hora de la verdad. Todo este tiempo hemos estado hablando de las transformaciones. Bueno, ya con libro en mano, vamos a ver primero las transformaciones de Galileo. Chequen la página izquierda. Sea un sistema de referencia con sus coordenadas X, Y, Z y otro sistema de referencia con coordenadas X', Y', Z', que se mueven con respecto al primero con una velocidad constante de v. Sin perder generalidad, se pueden escoger los ejes X y X' paralelos entre sí, como está en la figura 38. Miren, veamos la figura 38. Ahí tenemos dos sistemas de referencia. Como ya lo mencionamos, el del lado izquierdo es el que es de X, Y y Z, que está estático. Y a su lado derecho tenemos el otro sistema de referencia con X', Y', Z' y moviéndose a una velocidad constante. Nuestro punto, ahí está ese punto, es el que estamos midiendo. Con respecto a ese punto de nuestro primer plano cartesiano, ese punto va a estar a X distancia. Y con respecto al segundo plano cartesiano, va a estar a X'. Este plano cartesiano se está moviendo. Entonces, para hacer la transformación de Galileo que permite pasar de un sistema de coordenadas a otro, lo que vamos a hacer es, si primero lo hacemos con referencia al primer plano cartesiano, ahí ya lo despejaron, pero vamos a empezar desde el principio. Si lo queremos hacer con respecto al primer plano cartesiano, X sería igual a X', o sea, la posición del segundo plano cartesiano, la posición del punto en el segundo plano cartesiano, más la velocidad por el tiempo, para sumarle esa diferencia que hay entre los planos cartesianos. Si despejamos, o sea, lo que yo había dicho es X es igual a X' más velocidad por tiempo. Al despejar nos va a quedar lo que aparece aquí, que es X' es igual a X menos velocidad por tiempo. Si se fijan, ahí velocidad por tiempo te da unidades de longitud o de espacio. Entonces ya estarías con unidades compatibles.
distancia menos distancia, que es x menos la distancia que recorres en bt, te va a dar la posición de x'. Es decir, la posición en el segundo plano de donde está el punto con respecto al eje x'. Y', como no se mueve el punto con respecto a y' va a ser igual a y. Z' es igual, como el punto no se mueve con respecto a los ejes Z, Z' es igual a Z. Esa sería la transformación de Galileo. Bueno, nos falta también el tiempo. En este caso, los tiempos t y t' medidos en cada sistema son iguales. Ahora, vamos con la transformación de Lorentz, la famosa transformación de Lorentz. Ya me tiene hasta el gorro ese gatito. Vamos a ver si nos lo echamos. Ay, se salvó. Esta es la transformación de Lorentz. Ya hasta tiene su signo, que es lambda. Si nos vamos a la parte inferior, ese es el factor de Lorentz, que es 1 sobre la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado dividido entre la raíz de la luz al cuadrado. Si ese factor de Lorentz lo multiplicamos por la transformada de Galileo, vamos a obtener lo que arriba ya tienen con la transformada, que si te fijas, o sea, al multiplicar x menos bt por el factor de Lorentz, te va a quedar x menos bt dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada dividido entre c cuadrada. Esa es la transformada de Lorentz para el tiempo. A ver, me equivoqué. Esa es la transformada de Lorentz para x'. Ahora sí, vamos a ver si nos echamos el gato, que ya me tiene hasta el gorro. Bueno, ahora el tiempo en términos ya multiplicados por el factor de Lorentz sería el factor de Lorentz por t menos b por x dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. B por x es metros por segundo multiplicados por x, que es metros. Entonces te va a quedar metros cuadrados sobre segundo. Si eso lo divides entre la velocidad de la luz al cuadrado, que sería el metros cuadrados sobre segundo cuadrado, cancelas los metros y te va a quedar segundos para que puedas restarlo al tiempo. Entonces, eso lo multiplicas por el factor de Lorentz y entonces, ahora sí, te va a quedar la t' es igual a t menos velocidad por x para poder sacar otra vez unidades de tiempo divididas entre la velocidad de la luz al cuadrado. Es todo eso dividido entre la raíz cuadrada del factor de Lorentz. 1 menos b al cuadrado dividido entre c al cuadrado. Si se fijan en esta fórmula, cuando las velocidades son muy pequeñas, todo prácticamente se va a convertir en el factor de Galileo. O sea, en pocas palabras, en nuestro mundo cotidiano, esas velocidades de 100 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora, ¿qué les gusta? 800 kilómetros por hora, quizá un avión a 2000 kilómetros por hora, con respecto a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, pues las velocidades son muy pequeñas y por lo tanto prácticamente despreciables. Sí va a haber un factor de corrección pequeñísimo que se puede calcular a través de estas fórmulas, pero para nuestra vida cotidiana por eso no percibimos esas diferencias tanto de cambio de dimensión como de la contracción o dilatación del tiempo. Mira, Alicia, lo que te pasó por andar haciendo corajes. Contigo estamos viendo que es posible en el País de las Maravillas la contracción del espacio. Y cuidado, porque si sigues haciendo corajes así, vas a terminar del tamaño de una célula. Bueno, en la relatividad, como ya lo vimos,
no solo cambia el espacio, también y necesariamente tiene que cambiar el tiempo. Pero así como mucha gente cree que el País de las Maravillas es solo un cuento, en la época de Lorentz, su trabajo fue considerado una curiosidad matemática, ingeniosa pero desprovista de sentido físico. En efecto, ¿cómo puede el tiempo transcurrir en forma diferente en sistemas de referencia distintos? La misma experiencia diaria y el sentido común parecen negar tal posibilidad. Tal era la situación cuando Einstein publicó en 1905 el famoso artículo titulado Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, en una prestigiosa revista alemana de física que se llama Annalen der Physik. Con ese trabajo nació lo que hoy conocemos como la teoría de la relatividad. Einstein postuló que las ecuaciones de Maxwell deben tener la misma forma en cualquier sistema de referencia inercial y que por lo tanto es imposible distinguir a partir de experimentos electromagnéticos un sistema de referencia inercial de otro. Para que este principio de relatividad se cumpla, es necesario que las transformaciones de Lorentz sean físicamente válidas. En consecuencia, el tiempo medido entre dos sucesos depende del movimiento de quien lo mide. En la época que todo esto se desarrolló, recordemos que el transporte por excelencia era el tren. Entonces muchas de las paradojas que se desarrollaron fue basado en ese vehículo que en esa época era tan importante. Lamentablemente ahora ya, por lo menos en nuestro país, es básicamente un buen recuerdo. Bueno, hay una paradoja muy famosa de la velocidad de la luz en el tren. En esta paradoja lo que se plantea es si tú, por ejemplo, como observador, ves a alguien arriba del tren y esta persona trae una linterna y prende la luz, de acuerdo a concepciones anteriores, la luz, de acuerdo a las concepciones de Galileo, al movimiento relativo de Galileo, la luz tendría que ir a la velocidad del tren más la velocidad de la luz. Pero ahora con las nuevas concepciones relativistas, sabemos que la luz tiene una velocidad absoluta y eso, final de cuentas, es una de las más importantes conclusiones del experimento de Michelson-Morley. Independientemente de dónde está la fuente y si el observador está en movimiento o no, el experimento de Michelson-Morley demostró que la velocidad de la luz es la misma. Entonces, si alguien fuera en un tren y es visto por un observador, la luz se movería igual. Eso para que se pueda justificar lo que tiene que forzarse es que el espacio y el tiempo se tendrían que modificar. Vamos a ver cómo se movería la luz. Como pueden ver aquí en la animación, va recorriendo el rayo de luz. Si, por ejemplo, estamos arriba del tren, lo que veríamos nosotros en un rayo de luz que está rebotando entre dos espejos en el piso y en el techo, pues veríamos un rayo vertical moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Pero un observador desde afuera vería que ese rayo se transporta a una distancia mucho mayor que si estamos arriba del tren. Bueno, para que esto se pueda compensar y justificar, de acuerdo con las teorías de la relatividad, el espacio, es decir, esa longitud que recorre la luz, se tendría que comprimir o contraer. Einstein postuló que no existe un tiempo absoluto ni un espacio absoluto y por lo tanto tampoco un éter, el famoso éter. Pero si no existe el éter, ¿con respecto a qué debe medirse la velocidad de la luz? La respuesta fue tajante.
La velocidad de la luz en el vacío es la misma en cualquier sistema de referencia inercial. Después de todo, eso es lo que indicó el experimento de Michelson al Morley. La invarianza de la velocidad de la luz parece contradecir toda experiencia. Si la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, se esperaría que al correr tras una señal luminosa, ésta pareciera tener una velocidad menor. Es decir, vamos a suponer, otra vez con un ejemplo del tren, el tren va con una fuente luminosa apuntando hacia adelante y nosotros empezamos a perseguir el tren a mayor velocidad, suponiendo que fuéramos en un carro. Lo que, según la época de Galileo, tendríamos que quitarle a la velocidad de la luz nuestra velocidad del auto. Pero, como ya lo repetimos, y bueno, lo estoy repitiendo porque para mí eso fue una de las cosas que me costó más asimilar y realmente es muy importante para poder entender la relatividad. No, eso no se puede hacer en la relatividad. No importa cómo se mueva un sistema de referencia, pues la velocidad de la luz medida en él será siempre 300.000 kilómetros por segundo. En la teoría de la relatividad, las velocidades no se adicionan o sustraen simplemente, pues hay que tomar en cuenta también cómo se mide el tiempo en un sistema de referencia dado. Eso lo voy a repetir otra vez porque me parece muy importante. En la teoría de la relatividad, las velocidades no se adicionan o sustraen simplemente, pues hay que tomar en cuenta también cómo se mide el tiempo en un sistema de referencia dado. En resumen, la velocidad de la luz en el vacío es una constante fundamental de la naturaleza, independientemente de quién la mida. Es una velocidad extremadamente alta en comparación con nuestra experiencia cotidiana. Un rayo luminoso solo necesita 2 segundos para ir de la Tierra a la Luna y volver. ¿Por qué la luz tiene una velocidad y no otra? Esta pregunta no la puede responder la física. Lo que se puede afirmar es que, de ser otra la velocidad de la luz, el universo sería muy distinto al que conocemos y no existiríamos nosotros para formularnos tales preguntas. Bueno, pues finalmente ha sido todo. Para nuestra amiga Alicia, una vez más, a gritos y tamborazos, sobrevivió a una aventura más en el País de las Maravillas. Ya esperemos que regrese a casa sana y salva y nosotros esperamos volver a vernos en el siguiente video. Una cosa que espero que ya nadie que haya visto el video vuelva a creer es que la relatividad significa que todo es relativo. Eso es una banalización de la palabra relatividad nada más. Como ya lo vimos, la palabra se refiere a que antes Newton había tomado como referencias absolutas al tiempo y el espacio. Y Einstein, el tiempo y el espacio lo volvió relativo y tomó como referencias absolutas, en el caso de la relatividad especial, a la velocidad de la luz y posteriormente, en el caso de la relatividad general, agregó a la misma gravedad como referencias. En el próximo video tocaremos precisamente ese que es uno de los temas también medulares de la teoría de la relatividad, lo que es el concepto de espacio-tiempo. Muchas gracias por su atención.